Creo que no es sorpresa para nadie preguntar qué es la Fórmula 1. Además de ser uno de los deportes más conocidos del automovilismo, y por tener uno de los pilotos argentinos más rompeautos del mundo, ha logrado ganarse un hueco en la cultura automovilística tanto para bien como para mal. Incursionando en varios ámbitos, como en este caso, el cine mismo. En lo personal, no es un deporte que me interese demasiado, más por lo aburrido que llega a ser, pero incluso películas como Rush, Pasión y Gloria, logran hacer que este deporte sea una locura a como se lo muestra en realidad. Por eso, cuando se anunció esta película con el tipazo de Brad Pitt, no estaba interesado en lo más mínimo, pero cuando decidí darle una chance con mi papá, Dios mío, vaya sándwich de emoción que me terminé morfando. Así que acompáñenme a ver si Fórmula 1, la película, es buenísima, o una decepción abismal. Algo de lo que se ha dicho como uno de los puntos más débiles de la película, es su historia. Si bien recauchotea la típica trama de persona mayor ya retirada que decide volver al laburo, para ser el mentor de alguien joven privilegiado, que tienen sus roces al principio, para que al final terminen siendo mejores amigos. Y es que, en varios momentos no podría estar más en desacuerdo, ya que el punto de una historia no es el cuántas veces se haya utilizado, sino el cómo se construye. Es decir, no es el qué, sino el cómo. Y eso hace Fórmula 1, va lo seguro porque en sí no hay sorpresas ni giros de tuerca, ya sabrás desde el mero comienzo lo predecible que llega a ser. Pero no es necesario que una película sea perfecta para que nos enganche, ya que de eso se encarga la historia, y aquí lo hacen con creces. La película llega a ser emocionante, porque todo personaje en la cinta llega a ser una pieza importante en la trama. La música, la edición, la dirección y las actuaciones, tienen su momento y su lugar para brillar. La película nos transmite esa fascinación por la competencia, el riesgo de lo que significa el deporte, y en ese sentido, Fórmula 1 busca capturar esa emoción en las carreras, también que es lo que nos impulsa a no parar, y poder seguir a pesar de los fracasos. Si bien, todo el espectáculo audiovisual llega a entorpecer un poquito el desarrollo de los personajes y hasta en varios momentos estancarlo, no es algo que suceda en toda la película, ya que se enfoca tanto en lo espectacular y en lo emocionante, como en los momentos personales de los personajes al mismo tiempo. Tanto el personaje de Sonny Hayes sigue la estructura narrativa clásica de la redención en los 3 actos. Y por esa razón, hay varias personas que han dicho que la película está plagada de clichés, como el regreso del héroe caído, una persona rota que vive en la marginidad, con un potencial desperdiciado. Estableciéndose de esa forma, el conflicto principal que mueve los hilos en la película. Pasando al acto 2, con la mentoría y el choque generacional. Con la relación de Sonny y el personaje de Joshua Pierce, un piloto con potencial pero inexperto, termina siendo el corazón emocional de la cinta, haciendo que el protagonista tenga que enfrentar su ego, mientras que Joshua intenta ganarse un lugar en el deporte. Remito, esta estructura ya se ha mostrado una banda de veces, a lo que pasamos al tercer acto con la carrera final. En este punto, Sonny deberá decidir si tiene que sacrificar su última chance de poder ser alguien reconocido, o el poder ayudar tanto a su equipo como a Joshua. Si bien llega a ser predecible desde el arranque, la estructura funciona increíble en esta película, y logra emocionarte, porque en sí, Fórmula 1, nos presenta una pregunta importante. ¿Qué es lo más verdaderamente fundamental, llegar a la meta, o disfrutar de la misma carrera? Y no hay mejor ejemplo que pueda añadir como Cars, ya que para el Rayo McQueen, lo más importante era simplemente quedar en la primera posición y ser reconocido, hasta finalmente abrir los ojos, dejar el ego atrás, y aprender que no todo simplemente es ganar, y solo disfrutar, y vivir la emoción. Algo que nos transmite la película es que tanto en la pista como en la vida no hay margen de error, cada movimiento debe ser preciso, calculado e intuitivo. Por esa razón el director Joseph Kosinski nos pone en el asiento del piloto, para recordar que si uno quiere tener un propósito en la vida, debe tener un gran equipo detrás. Pasando a otras cosas, algo que hace que la espectacularidad técnica sea uno de los puntos más epiquísimos de la película, es porque está rodada en circuitos reales, lo que hace que la intensidad de las carreras sea capturada a la perfección, dándote la sensación de que estás manejando un auto real, y que estás en la misma película. Algo que me resultó muy original, es que la iluminación se utiliza para reflejar el estado emocional de los personajes. La luz no se enfoca solo en iluminar una secuencia, sino que además ilumina la misma alma de los personajes. Otra cosa positiva son los momentos que la película le otorga para brillar al equipo de Apex CP, para ayudar a los protagonistas, en lugar de ser NPCs sin importancia.
Así que gente, quisiera saber su opinión sobre esta película si es que lograron poder verla, y cuál sería su puntaje en sí. Yo diría que para mí, su único problema, es que no va tan dirigido al público aficionado a la Fórmula 1, es decir, para los fans y seguidores de este deporte automovilístico, se sentiría más como una decepción, al no haber tanto enfoque realista y precisión histórica. En sí Kosinski no busca dar un giro de 180 grados a este tipo de tramas, ni otorgarnos una historia depresiva sobre la cruda realidad del deporte y el de envejecer, sino el poder retomar esa sensación de película clásica de los 90 llena de mucha emoción. Claro que cosas como el pasado de Sony se prestaba para hacer un ancla emocional importante, pero esto se insinúa más sin siquiera explorarse demasiado. Pero aún así, a pesar de eso, F1 funciona, no por ser totalmente única, sino por sentirse viva y tener corazón. En un mundo plagado de secuelas y remakes, es buenísimo tener una película que apuesta por la emoción épica a la antigua, sin ser una obra maestra. Reitero, F1 no es lo más original que existe, pero comprende que el cine no necesita serlo. Con el simple hecho de contar una historia simple, con mucha velocidad, con personajes que nos interesan y nos importan, y con un director que le apasiona el proceso. F1 es un blockbuster simple, pero cumplidor. Si bien hay puntos como sus pocos riesgos narrativos, el tener arquetipos ya vistos un montón de veces, y no profundizar en varios temas que se establecen pueden ser criticados, pero a lo que se le debe reconocer, es el cómo logra capturar la emoción de correr, entregar un propósito emocional que nos hace parte de la historia, que aunque no logre cruzar la meta sin unos fallos pequeños, sabes que cuando manejas, tu vida depende de ello.